Comenzamos titulares con la mirada puesta en Oriente Medio porque el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu vuelve a reanudar los ataques a Gaza, 3 ataques aéreos distintos que rompen por completo el acuerdo de paz entre Hamas e Israel. Este ataque surge tras la confirmación de Netanyahu de que la organización terrorista ya habría violado el alto el fuego al devolver el cuerpo de un rehén israelí que supuestamente habría sido recuperado en diciembre de 2023 por las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel. Iciar Preto. Se trata de Ofir Sarfati, un rehén que en teoría ya había sido entregado por Hamas. Los restos fueron entregados por la Cruz Roja, que había sido informada por la organización terrorista de la existencia del cuerpo a través de un vídeo. Ante este hecho, Netanyahu ha reaccionado contundentemente y ha ordenado al ejército que ataque de forma enérgica e inminente la franja de Gaza, y así se ha producido al menos 3 ataques aéreos en Gaza. La decisión se ha tomado en una reunión en la oficina del primer ministro con los líderes del sistema de seguridad para determinar la respuesta de Israel tras la violación del alto al fuego. En un principio no se tomaron decisiones decisivas, solo una lista de posibles respuestas, entre ellas la reanudación de los ataques de Gaza. Eso sí, antes señalaron que cualquier acción al pueblo palestino requiere la aprobación de Estados Unidos. La respuesta de Hamas no se ha hecho esperar, también ha sido inminente. Retrasa la devolución del cuerpo del rehén por la ruptura del alto el fuego. Además, a través de un comunicado por la vía Telegram han enfatizado en que cualquier escalada sionista obstaculizará la búsqueda y recuperación de los cuerpos de los rehenes. Entre otras acusaciones de Hamas, han subrayado que Israel no ha permitido el ingreso de la maquinaria pesada a la franja de Gaza con equipos de la Cruz Roja. Hacemos un llamamiento a los mediadores para que asuman responsabilidades para hacer frente a estas graves obstrucciones, han señalado. También han tachado a las fuerzas israelíes como mentirosas por acusarlos de retrasar las entregas de rehenes muertos, y han añadido que están inventando falsos pretextos para tomar pasos agresivos contra nuestro pueblo palestino. Entre tanto, se han intercambiado disparos entre Hamas y el ejército israelí, entre las fuerzas de defensa israelíes en el sur de Gaza. Según apuntan informes de Tel Aviv, ha sido la organización terrorista quien ha abierto el fuego. Por otro lado, medios palestinos informaron que las fuerzas israelíes ya habían bombardeado la zona del incidente. En la zona de Cisjordania, los residentes habrían recibido órdenes de Israel de demolición de la aldea Al-Khair. El jefe de la aldea, Khalil Hantalin, ha mostrado sus preocupaciones de que las fuerzas israelíes expulsen a las familias con violencia. Sobre la guerra en Ucrania, Kiev y Europa discutirán a finales de esta semana los detalles de un alto el fuego en la zona. Además, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha enfatizado que esto no es un plan para poner fin a la guerra. Primero se necesita un alto al fuego. Inicialmente, Zelensky reveló ayer en su entrevista con Axios que Ucrania trabajará con sus socios en el plan de alto al fuego en los próximos 10 días. En cuanto al armamento militar, Zelensky confirma que está negociando la entrada de nuevos aviones militares con Francia, Suecia y Estados Unidos. Por la necesidad de Ucrania de abastecerse de 250 nuevos aviones. Ha confirmado que Suecia proporcionará a Ucrania 150 aviones de Gripen. También ha anunciado un nuevo plan de Ucrania para producir entre 500 y 800 interceptores de drones al día en noviembre. Por su parte, ha insistido en que Europa debe seguir apoyando a Ucrania y ayudarle financieramente en los próximos 2 o 3 años ante la incertidumbre de una escalada de la tensión por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov culpa a la OTAN y a la Unión Europea, a Occidente, de bloquear las conversaciones sobre la seguridad euroasiática. Además, Lavrov ha criticado a los líderes de las organizaciones incapaces de superar lo que llamó la derrota evidente de sus objetivos geopolíticos contra Moscú. Sobre la extensión del nuevo START, un nuevo tratado sobre reducción de armas nucleares que expirará en febrero de 2026, ha negado cualquier participación de Rusia. Sobre la reunión entre Putin y el presidente estadounidense Donald Trump, Lavrov ha afirmado que Rusia necesita garantías de que dará resultados. Y el presidente ruso Vladimir Putin se ha reunido con la ministra de Exteriores norcoreana Chon Sung-hui para fortalecer los lazos bilaterales. Mientras tanto, en Bielorrusia, el presidente Alexander Lukashenko ha asegurado de que desplegará misiles Oresnik de fabricación rusa en el mes de diciembre. Ha declarado que ya no hay debate sobre su despliegue tras concluirse las condiciones de despliegue. El primer ruso de estos misiles
El primer uso de estos misiles fue el año pasado para atacar una instalación en la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania. A principios de este año, Lukashenko anunció el despliegue del misil balístico de alcance intermedio en su país tras un acuerdo con Moscú. Asimismo, el presidente ruso Vladimir Putin elogió el sistema. Mientras el primer ministro polaco Donald Tusk confirma que su país, que Polonia, está lista para reabrir 2 pasos fronterizos con Bielorrusia. En declaraciones durante el Foro de Cohesión Fronteriza y Desarrollo de la Unión Europea, Tusk ha recalcado que abrirá los pasos fronterizos de Bobronki y Kuznica en noviembre. Además, mantendrá conversaciones con las autoridades lituanas tras el cierre de frontera lituano-bielorruso y la ordenanza del gobierno lituano a derribar los globos aerostáticos procedentes de ese país. Ha explicado también que los cruces abrirán a modo de prueba en caso de que sea necesario cerrarlos nuevamente. Y tenemos que mirar también a esa cuestión de Lituania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respalda al país báltico ante las persistentes incursiones de globos de contrabando en el espacio aéreo lituano. En una publicación vía X, la presidenta de la Comisión Europea ha calificado de provocación el acto de los globos aerostáticos provenientes de Bielorrusia y que es una amenaza híbrida que advierte que no tolerarán. Para finalizar, von der Leyen ha subrayado que esta es una razón más para acelerar las iniciativas de Eastern Flank Watch y la defensa contra drones. Y ponemos el foco en la ruta asiática del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que su siguiente parada ha sido Japón. Mañana llegará a Corea del Sur, donde allí en Japón ha podido reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi en Tokio, un encuentro donde se han intercambiado elogios y buenas palabras. Sabemos que el jueves, el 30 de octubre, Trump se verá las caras con el presidente chino Xi Jinping. Francisco Culebras. Donald Trump ha reafirmado que no estaba sorprendido del nombramiento de la ministra y que estará allí si Takaichi tiene alguna pregunta. Somos aliados al más alto nivel, ha señalado el presidente de los Estados Unidos y destaca el desarrollo de Japón en armamento militar y los grandes pedidos en munición que ha hecho Japón. Ha finalizado puntuando los grandes acuerdos comerciales que están por venir entre las dos potencias. Buena impresión ha sido también en la que ha recibido la primera ministra japonesa, que ha señalado que Donald Trump le ha impresionado e inspirado. También ha anunciado que Japón se unirá a Estados Unidos para celebrar el 250 aniversario de la nación, donando 250 cerezos a Washington. Entre los principales acuerdos de la reunión estadounidense-japonesa se han firmado acuerdos sobre una futura alianza y cooperación en minerales estratégicos, entrega de misiles y también tierras raras, una nueva era dorada. But tonight I'm more confident than ever that the friendship between the United States and Japan is strong. Trump describe la negociación como fuerte y divertida y por parte de Sanae Takaichi afirma que está decidida a impulsar la alianza para avanzar juntos. El segundo acuerdo ha sido un marco para asegurar minerales críticos mediante la minería y el procesamiento, que podría definir el futuro acceso a tierras raras. Otro acuerdo ha sido en defensa. Donald Trump ha confirmado que Japón recibirá el primer lote de misiles esta misma semana y antes de lo previsto. Ha elogiado que los misiles estadounidenses, que son los mejores del mundo, y nuevos misiles destinados a ser utilizados por los portaaviones del F-35, que Japón ya adquirió anteriormente. Eso sí, Trump ha admitido que es difícil negociar con ella, pero ya prometió brindar su ayuda a Japón. Japón se ha comprometido además a fortalecer sus capacidades de defensa y lograr que el Indo-Pacífico sea libre y abierto. Poco después, el jefe de la Casa Blanca ha advertido a la comunidad internacional que ganarán cualquier guerra y que no será políticamente correcto a la hora de defender su país. Y tenemos que mirar también a varias compañías japonesas, entre ellas destaca Toyota, que planea construir fábricas de automóviles por todo Estados Unidos gracias a ese acuerdo por unos $10.000 millones. Así lo ha confirmado el presidente Trump. Going to be putting auto plants all over the United States to the tune of over $10 billion. Entre elogios y vítores, ha elogiado a Japón por las grandes inversiones y ha instado al público a que salgan y compren un Toyota. También agrega que los dos países trabajarán para construir barcos. También el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick anuncia que Washington y Tokio han firmado un acuerdo de inversión por $490.000 millones impulsados por la Iniciativa de Inversión Estratégica japonesa. La estrategia se basa en la seguridad económica y nacional de Estados Unidos. El acuerdo incluirá una inversión de hasta $100.000 millones de GE Vernova,
una inversión de hasta 25.000 millones de dólares de Bechtel y una inversión de hasta 25.000 millones de dólares de SoftBank, entre otros. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos y Westinghouse han firmado un acuerdo para un mayor desarrollo de energía nuclear, el cual incluye 80.000 millones de dólares en la construcción de nuevos reactores nucleares. Y miramos ya la guerra contra el narcotráfico en Estados Unidos. El secretario de Defensa, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, asegura que Washington ha atacado 4 narcobuques en el Pacífico Oriental. Durante el ataque, 15 narcoterroristas se encontraban a bordo, de los cuales 14 resultaron muertos. También ha mencionado que los ataques ocurrieron en aguas internacionales sin que las fuerzas estadounidenses sufrieran daños. Sobre el superviviente, la búsqueda continúa con la ayuda de las autoridades del SAR mexicano. En cuanto al cierre del gobierno en Estados Unidos, desafía el tráfico aéreo por la suspensión de pagos a los controladores aéreos. El cierre, que se prolonga ya por 4 semanas, siendo el segundo más largo de la historia, ha provocado que los controladores dejen de recibir sus nóminas. Según el calendario de pagos federales, los controladores deberán cobrar este martes su nómina correspondiente al periodo trabajado entre el 5 y el 18 de octubre. Además, esto ha incrementado el temor de que no se presenten en sus puestos de trabajo. En declaraciones a la prensa, el presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, Nick Daniels, ha rogado poner fin al cierre de gobierno. Además, ha enfatizado que no hay excusa para que estos hombres y mujeres trabajadoras se presenten a hacer su trabajo sin saber cuándo volverán a cobrar. Y tenemos que mirar también en clave de política monetaria. El presidente estadounidense Donald Trump está pensando que el actual secretario del Tesoro, Scott Bessent, y quien no se encuentra en esa lista de 5 candidatos que le va a presentar a Trump para sustituir a Jerome Powell, se haga cargo de la Reserva Federal. En declaraciones a la prensa durante su ruta asiática, Trump ha ironizado en presentarle como presidente de la Fed gracias a su gran trabajo. Aún así, ha afirmado que no aceptaría el trabajo. Además, ha elogiado a Bessent en su objetivo de calmar el mercado. Miramos ya clave económica estadounidense. El número de empleos en el sector privado, según la encuesta ADP, ha aumentado en 14.000 personas. En las 4 semanas que terminaron el 11 de octubre. Asimismo, ha confirmado que la estimación preliminar se publicará ahora todos los martes y ofrecerá una visión más inmediata de las tendencias del mercado laboral en Estados Unidos durante el shutdown. La confianza del consumidor estadounidense disminuye, situándose en 94,6 puntos en el mes de octubre. Según The Conference Board, asimismo, el índice de expectativas ha bajado a 71,5 puntos, su cifra más baja desde febrero y todavía por debajo del umbral de advertencia de recesión de 80. En cuanto a los precios de las viviendas en Estados Unidos, suben un 0,4% en agosto, según apuntan desde la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda. El Atlántico Medio fue el que registró la mayor expansión con un 6,3%, mientras tanto en la región del Pacífico los precios han disminuido un 0,6%. En términos interanuales, los precios de Estados Unidos han crecido un 2,3%. Y por último miramos a otra referencia en el caso de la vivienda. Miramos al índice Case-Shiller, que dice en su informe sobre los precios de la vivienda que suben un 1,5% en el mes de agosto. En Nueva York ha registrado nuevamente el aumento anual más significativo con un 6,1%, mientras que la mayor disminución se observó en Tampa, con una caída de precios del 1,8%.